Kadir en Foreign Groom, Mustafa en Bulut, Sebat en Destiny. A lo largo de los años, conocimos al actor Engin Akçurek con muchos personajes diferentes. Hablamos de su vida, hasta un viaje interdisciplinario con Engin Akçurek. Los turcos te conocieron con el concurso Estrellas de Turquía. Anticipaste que llegaría este día. En aquel entonces, no había un programa de juegos como el que hay ahora. La gente no tenía mucha idea sobre las competiciones. Tenía 21 años cuando entré a la competencia, han pasado más de 18 años. Solo puedo decir esto, cuando llegué a Estambul desde Ankara, sentí que sucederían cosas buenas. ¿Ha tenido alguna confusión después de la competencia? De hecho, no tenía todo a la vez. No había tal cosa como una varita mágica. Poco a poco llegué a donde estoy hoy. Siempre he trabajado con buena gente. En ese sentido, me siento muy afortunado. ¿Qué proyecto crees que es el pináculo de tu carrera? Por supuesto, la serie Si yo fuera una nube, en la que interpreté el papel principal por primera vez, tiene un lugar muy especial para mí. Meral fue una serie escrita por el difunto Meral Okey, ambientada en Mardin, y cada momento fue agradable. Siempre aparecías ante el público con diferentes personajes. ¿Hay algún papel que quieras interpretar? No tengo una situación de tengo que jugar esto. Si se me ocurre un proyecto y lo pienso, hago mi parte. Me estoy embarcando en un viaje con un proyecto y un carácter a largo plazo, especialmente en lo que respecta a la serie. Por eso me interesan más las emociones de los personajes. ¿Permaneces bajo la influencia de tu personaje durante mucho tiempo o te alejas fácilmente de tu papel cuando termina el rodaje? Creo que el personaje que interpreto existe y vive. Hacemos un viaje juntos y aprendemos de él. Acepto que cuando termine el proyecto, tengo que despedirme de él. ¿Hay algún papel que nunca interpretarás? En mi opinión, tales oraciones no deberían usarse en la actuación. Dices no jugaré y un día se convierte en un proyecto con el que te sientes cómodo y un papel que aceptas. ¿Alguna vez has experimentado la desventaja de la fama? El reconocimiento nunca me molestó. Estoy muy feliz con mi vida. No se te ve por ninguna parte, excepto en los escenarios teatrales. ¿Es esta una situación que prefiere particularmente? Creo que no se puede calcular de ninguna manera. Lo haces durante 1 o 2 años, pero luego te das cuenta de que estás cansado en alguna parte. No hago ningún esfuerzo especial para no ser visto. Vivo mi vida como quiero, no estoy tratando de esconderme. ¿Cómo es la atención de las mujeres en la calle hacia ti? Dado que interpreto a un hombre enamorado en las historias, su acercamiento a mí se basa en las emociones del personaje que interpreto en lugar de Engin. Continúan las amistades que hiciste durante la competencia. Tengo amigos que conozco, pero esto también es un hecho, no tenemos la oportunidad de conocer a todos de la misma manera. ¿Qué te hace enojar con la mujer con la que estás? La falta de sinceridad y la arbitrariedad pueden volverme loco. Presto mucha atención a estos dos. Cuando te encuentras, ¿te cuesta entender si la mujer que tienes delante se acerca a ti por tu reputación o por lo que eres? En el tercer minuto de conocerte, puedes comprender esto desde la energía de la persona que tienes frente a ti. Definitivamente aparece después de un tiempo. ¿Quieres dar el primer paso hacia una mujer que te gusta, o deberías dar el paso correcto hacia ti mismo? Francamente, creo que sería más saludable si diera el primer paso. Cuando se volvió hacia mí, dijo, ¿es porque soy famoso? Ese signo de interrogación desaparecerá. ¿Eres romántico en una relación? A veces soy romántico, a veces no lo soy. ¿Crees que la gente cambia por amor? Por supuesto, todo el mundo tiene cosas en las que cree en la vida, pero cuando estás con una mujer, empiezas a ver cosas que no has visto antes. ¿Alguna vez has estado enamorado? No existe tal cosa como nunca te enamores. El amor es hablar. El día después de que digas eso, es posible que te encuentres haciendo lo que dijiste que nunca harías. Por supuesto, las personas pueden tener valores inmutables, pero cuando se enamoran, ambas personas necesitan encontrar puntos en común. En nuestra película, 2 personas que no pueden estar juntas en circunstancias normales se encuentran en un punto y esto es amor. A partir de ese momento, comienzas a vivir en un mundo ordinario. Comenzaste a actuar a los 21 años. ¿Qué cambios han ocurrido en tu vida en 18 años? Cada año que viví fue diferente. Como alguien en mis 30, estoy muy feliz en este momento. La vida puede ser dura para un hombre de unos 20 años. Te sientes falto en algunos aspectos. Creo que el envejecimiento es un proceso hermoso para los hombres. ¿Actúas con tu mente o con tus emociones al tomar decisiones?
con ambos. Creo que estoy actuando con mi mente, pero encuentro que mis sentimientos son abrumadores. ¿Cómo te recompensas en tu tiempo libre como una persona ocupada? Buceo desde hace 10 años. Estar bajo el agua me hace sentir bien. Estoy planeando mis vacaciones de verano con el buceo. Hay un mundo asombroso bajo el agua. Aquí están aquellos que sienten curiosidad por Enginak Turek. Mirando hacia atrás, creo que lo hice todo por fe. La creencia es un tema muy profundo y amplio, aunque es un aspecto íntimo del problema. Prefiero hablar de la parte visible, la otra es sobre mi mundo espiritual, mi mundo interior. Sí, todos creemos en algo en esta vida. Creo que mi creencia más visible y tangible es tener una curiosidad infantil y creer en situaciones que me alimentan y me llevan a otro lado. ¿Qué significa para ti actuar? ¿Qué tipo de responsabilidades te impone esta identidad y qué emoción asocias al actuar? Actuar es mi profesión ante todo. Cada profesión tiene sus propios desafíos y áreas de responsabilidad. Sientes una responsabilidad contigo mismo, con el personaje que interpretas, pero la mayor responsabilidad es con el proyecto en sí y con el poder de la historia. En su forma más simple, actuar comienza con empatía. Al magnificar este sentimiento, puedes comprender personajes, historias, situaciones. Además, creo que un actor es alguien que pregunta un poco por curiosidad sobre cosas de las que no tiene responsabilidad. Eres un actor que ha leído historia, escrito una historia e incluso publicado un libro de cuentos. ¿Cómo se relaciona este viaje interdisciplinario con su trabajo, profesión y actividades? Aunque estas disciplinas parezcan diferentes entre sí, son disciplinas que se retroalimentan y tocan. Sé que mi lectura de historia ha contribuido mucho a mi camino como actor, que mi actuación y relación con otros personajes e historias también contribuyó a mi escritura. Aunque no me interesa profesionalmente la historia, siempre quiero que la actuación y la escritura estén en mi vida. Even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answer to no, man, I still go. Go, 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 yo, go, go, go. Hustle hard, hustle every single day. I'll be making moves till I'm buried in my grave. To the system, I don't wanna be a slave. I've been doing shit my way, or the highway. And in the driveway is a nice range. Cause I grind through the climb, I invite pain. You'll never hear me, bitch, nah, I don't complain. Just gotta flip the switch and you can go and obtain anything you want, anything you need. Your mind's got the key ingredient, it's belief. They'll deceive with the negativity, but I just slide right by that energy. Even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answer to no, man, I still go. Go, go,